Me llamo Maribelia Marmolejo, nací en Pradera, Valle, Colombia. Soy artista del performance. Desde muy temprana edad he sido muy rebelde. He ido contra el sistema establecido, contra los dogmas. eh, He luchado contra las injusticias sociales, contra la violación de los derechos humanos. Me molestan las inequidades, los abusos, y todo ello lo he ido reflejando en la obra performática. Bueno, yo nací y crecí bajo la influencia de fuertes acontecimientos políticos y sociales en Colombia. Ya para finales de los 70, la situación era caótica y bajo la presidencia de Turbay Ayala empezó la represión, aumentó la represión, empezaron a perseguir, a desaparecer a aquellas personas que se oponían al régimen y muchos de ellos empezaron a aparecer en fosas comunes. Esto a mí me afectó mucho porque eh, gente cercana a mí, como familiares y compañeros de la universidad, fueron torturados y desaparecidos. Entonces yo me sentía impotente y ante ello utilicé el arte del performance para poder dar un grito, ¿no?, de denuncia de lo que estaba sucediendo, y ahí surgió la idea de Anónimo 1 en 1981. Esta obra consistió, yo la realicé en un lugar público que es la centro administrativo de Cali, donde está la alcaldía, y sobre una pasarela de 70 metros de papel, una pasarela de papel, caminé, me corté los dedos de los pies y a medida que iba caminando y bajando las huellas, eh, había también el tic-tac sonaba un tic-tac de un reloj, y la obra termina cuando suena la alarma. Es como para salir de una pesadilla. Curiosamente, la gente que pasaba allí, los transeúntes, se fueron acercando y se impactaron mucho de ver la sangre, ¿cierto? Y se impactaron mucho de lo que estaba haciendo, pero lo curioso es, lo contradictorio es que no se impactaba con la realidad misma de lo que estaba sucediendo en nuestro país y en nuestra ciudad. Las desapariciones, las torturas, aparecieron incluso unos amigos míos, eran amigos míos de la adolescencia, que fueron desmembrados y aparecieron desmembrados y fueron torturados también en un cañaduzal. Entonces, era como crearle a la gente, mire, despierte, mire lo que está sucediendo. También en 1979 realicé una instalación que llamé Tendidos. Lo realicé en la Escuela de Bellas Artes, Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, donde yo estudiaba. Para ese entonces yo me enteré que la Brigada del Ejército Nacional de Colombia había violado y torturado a un grupo de mujeres, entre ellas campesinas, amas de casa y universitarias, y las violaron con instrumentos, tubos de metálicos, y una de ellas estaba embarazada y por ende perdió su bebé. Esta actitud aberrante por parte de las fuerzas del orden me produjo a mí mucha indignación y quise hacer una denuncia de lo que estaba sucediendo, y realicé esta instalación que consistió entre dos columnas. Coloqué anudando entre sí un garfio de lo que utilizan las carnicerías, que es de hierro. Até a ellas un pañal de tela de niño, que en ese entonces usaban los pañales de tela, una bolsa de suero llena con sangre menstrual y mezclada con agua, y toallas higiénicas. Cuando yo presenté esto, lo presenté para el examen final. El profesor no me lo permitió, no lo admitió como examen final, y bueno, reprobé, pero lo más importante para mí fue que pude hacer la denuncia y crear pues como esa conciencia de lo que estaba pasando en ese instante. Bueno, estaba yo en la cafetería de la Escuela de Bellas Artes cuando vino un amigo que es antropólogo y acaba de llegar de la selva del Chocó, en Colombia, y había escuchado otra versión de lo que era el origen de la humanidad. Entonces,
fue bastante interesante para mí porque la historia que traía él, que de una comunidad indígena, primero existió la mujer, no el hombre, primero fue la mujer se sintió muy sola, entonces con su sangre menstrual la mezcló con arcilla y elaboró un falo, se fue al bosque, lo enterró y al día siguiente regresó y cuando regresó había aparecido el hombre varón. Se fueron juntos a poblar la tierra. Entonces a mí esta historia me encantó porque iba en contra de eh, la versión de Adán y Eva, que es judeocristiana, donde el hombre es primero y la mujer sale de una costilla, ¿no? Entonces, además, yo para pues yo siempre he tenido una menstruación muy abundante y a raíz de eso siempre manché. Cuando manchaba, pues yo andaba en la calle manchada y eso pues era vergüenza, sufrí mucho bullying por eso y una manera de confrontar esa situación, realicé este performance que llamó 11 de marzo, ritual a la menstruación, porque la menstruación es digno de toda mujer como antecedente origen de la vida. El acto de menstruar ha sido un tabú, sobre todo casi y algo vergonzoso y repugnante por la mayoría de las culturas y religiones, sobre todo la judeocristiana, donde hay que esconderse. Es más, para la época mía, te estoy hablando de los 80, aún se decía, uno no puede decir que estaba menstruando y no que estaba enferma. Imagínense, enfermarse, eso no es enferma, es algo natural, algo normal. Entonces realicé esta obra que consistió poner mi menstruación, hice una danza en forma de L, ¿cierto? En un espacio, eso lo hice en la Galería San Diego, Bogotá. Y contra la pared empecé a dibujar, ponerlos con mi pubis, empecé a poner, ¿no?, las manchas de sangre sobre la pared y a la vez iba goteando en el suelo. Fue muy interesante porque para ese día la mayoría que asistieron fueron hombres, entonces fue interesante, ¿no? Me gustó y al final, ya cuando salí, muchos habían cortado parte de la, el papel que había puesto, ¿cierto? Blanco, en el suelo y se lo estaban llevando como recuerdo. Entonces, fue algo me pareció como curioso y como que logré mi objetivo. Yo leo unas estadísticas, un artículo que hablaba sobre una estadística que cada año morían 100.000 niños por inanición en América Latina. A mí eso me pareció tan indignante como podía hacer eso. Entonces, y eso ha sido por negligencia de los gobiernos. Entonces me cuestiono qué tan placentero es venir a un mundo donde no se le ofrece todas esas garantías a un recién nacido. Realizo este Anónimo 4, lo realizo en un espacio abierto en el campo y tengo en cuenta la luz del ocaso al final del día. Y solamente se usa las llamas de una fogata y el sol que se está yendo, cuando se ilumina el performance. Sobre la tierra yo hago una fosa en forma de triángulo, cuyas dimensiones están con mi estatura, que era unos 50 metros de más o menos, ¿no?, lo que yo mido, y va acompañado con 3 triángulos más pequeños y cada triángulo está lleno de aguas residuales. En el fondo de la fosa también coloco capas de placenta y las otras me las ato al cuerpo con un plástico. Eh, la acción cuando comienza consiste en quitarme, ¿no?, como una esta de renacer. Esto a mí me emocionó mucho, demasiado, y yo empecé a llorar y empecé a vomitar, y porque me dolía, ¿no? Y solo imaginarme estos niños que vienen en esas condiciones infrahumanas y tener que nacer en esas situaciones. Eh, la obra, cuando ya me desato todo, ya me quito todo, ya la luz se ha ido y solamente queda como el color ámbar, ¿no?, que produce la fogata sobre mi cuerpo. Fue una obra que en realidad para mí, de todas siempre me han impactado, pero esta a mí me llegó mucho, bastante. Yo me autoexilié en España en el año 1985.
ese día yo estoy en embarazo y estoy viendo un programa en la televisión donde están hablando, están empezando a discutir dónde se va a celebrar los 500 años de la llegada de Colón a América. Yo viendo ese debate me sentí súper mal, cómo era posible que iban a celebrar, ¿no?, los 500 años. Estoy hablando 7 años antes. Eh, ellos estaban discutiendo que si iba a ser en Cádiz, que si iba a ser en Sevilla, que si se iba a celebrar en Nueva York, que si Chicago, que si Puerto Rico, que si República Dominicana. Y yo dije, no puede ser. Esta gente tiene que saber el daño que causaron con la llegada acá. O sea, lo que hicieron fue un holocausto. Entonces, como contraposición a esa celebración de los 500 años, del descubrimiento de América, entre comillas, que se iba a realizar en ese entonces, en 1992, propuse que el 12 de octubre, como un día de luto en memoria de los 67 millones de indoamericanos que fallecieron desde la llegada de Colón en 1592 hasta la colonia. Clarifico que no hubo descubrimiento, sino que fue una invasión nefasta. Entonces, lo realicé en la Plaza de Colón de Madrid. En ese entonces la estatua de Colón no estaba en la avenida donde hay una rotonda, hoy en día está así ahí. En ese entonces era en la plaza, en una plaza, y yo vestida como de una tela de yuque y una bandera negra como símbolo de luto, caminé hacia el pedestal donde está Colón y me corté los dedos de la mano y empecé a escribir América con mi propia sangre. En la parte de atrás del pedestal había un espejo que tiene las medidas mías, lo rompí, lo puse sobre una cesta y comencé a repartirlos al público que estaba presente para devolverle, como símbolo, devolverle los espejos que ellos nos trajeron y a cambio de ello, pues nosotros le dimos el oro. Entonces, pero con la opción de que ellos también se cortaran, porque eran trozos de vidrio y con mi mano ensangrentada. Vino la policía y me arrestó y estuve 2 horas en el calabozo y estaba en embarazo, ya no les importó. Vinieron organizaciones que me apoyaban de derechos humanos y me sacaron. Pero se le repartió también a la gente un flyer, una hoja donde había fragmentos de brevísima relación de la destrucción de Indias de Fray Bartolomé de las Casas, que lo escribió en 1552. Y bueno, ellos se sintieron muy indignados, me gritaban, decía, Sudaca, vete de aquí, lárgate para tu país. Y otros decían, déjala, que ella, estamos en un país libre. Entonces, pero fue interesante porque muchos de ellos como que sí, dijeron sí, porque hay que celebrar eso. Entonces, me gustó porque llamó mucho la atención, sobre todo para la gente que estaba ahí presente. Yo siempre he tenido una preocupación por la destrucción del medio ambiente. Eh, y he hecho varias obras con esa. Una de las últimas obras que realicé, que fue en el 2015, que la realicé en Prometeo Galli di Ida di Pisani, en Milán, Italia, realicé la obra de extractivismo. Todo eso vino porque yo he observado que ante las carencias de justicia social y equilibrio ecológico persiste un sistema neocolonizador conectado al extractivismo con el modelo económico neoliberal. Hay un desesperado afán por parte de las grandes corporaciones internacionales de extraer los recursos naturales a gran escala. Ellos van creando sin mirar la destrucción de los bienes básicos de vida, desde el oxígeno, el agua, la tierra, los bosques, el sentido de existencia de un colectivo, afectando así a las comunidades indígenas, afectando así a los campesinos, a la gente que vive en la región, los van desplazando y van creando violencia. Incluso en el caso de Colombia, en América Latina se ha dado ahorita las muertes de los defensores del medio ambiente, ¿no? Porque son personas que para ellos son estorbo y bueno, y la gente que vive allí la están desplazando y la están asesinando. Entonces, de ahí surgió este activismo. En este performance recurro a las sanguijuelas como símbolo de depredador
y sobre una camilla con una sábana blanca, está el cuerpo mío desnudo y una persona encargada coloca sobre mi cuerpo 10 sanguijuelas, de las cuales van absorbiendo la sangre, ¿no? De mi cuerpo. Y después, a cabo de 10 minutos, se las extraen. La sanguijuela tiene algo que pone succión, inyecta un anticoagulante para que se le facilite más la succión. Entonces, cuando se remueven, la sangre sigue fluyendo. Entonces, acto seguido me ponen una sábana y la sangre sigue y sigue, sigue hasta que llega un momento que para. Es una obra que yo me sentí como tierra, como si fuera la madre tierra, porque yo soy parte de ella, ella es parte de mí. Somos un solo universo y la tierra tiene vida. El planeta respira, el planeta palpita y también le duele, pues tanto es así, mire lo que estamos viviendo por el cambio climático. A finales del año pasado, en noviembre de 2020, realicé otro performance llamado Impunity 2. Esta obra en realidad la hice en homenaje por una parte, en homenaje a las personas que han fallecido por el COVID-19. Yo también estuve contagiada con el COVID, han muerto gente cercana a mí y familiares, me imagino como todos ustedes también les ha pasado. Esto no ha acabado todavía, pero en parte ha sido por negligencia de los gobiernos. En el caso, yo vivo acá en Nueva York y el gobierno que había en ese momento, que era de Donald Trump, desde un comienzo, él empezó a desinformar. Él sabía que el COVID se esparcía por spray y él no hizo nada. Él engañó a la gente, que eso no es nada, que es una simple gripe y no sé qué. Si él hubiera controlado eso, los muertos hubieran sido menos. Hay más de 400.000 personas fallecidas por el COVID. Tenemos otro país como el Brasil, que el gobierno de Bolsonaro también, por negligencia de él, mire cómo estamos viviendo en este momento Brasil, y se está expandiendo esa cepa que es tan peligrosa para toda Sudamérica. Esto esperemos que algún día acabe, y yo hice esta obra también en homenaje un poco a esas personas que fallecen en un comienzo en el 2020, que fallecieron solo en los hospitales y siguen falleciendo solo en los hospitales sin hacerse en un velorio, sin estar cerca a las personas queridas, y nosotros los dolientes también, no estar cerca de ellos al pie de la cama para despedirlos. Realicé el performance en el espacio Mandrágoras Art Space en Long Island City, Queens. Se invitó pocas personas porque pues está todo limitado, y la obra consistió mi cuerpo desnudo sobre el suelo a una altura también casi de mi estatura. Están unas velas, ¿cierto? Hay 13 velas en total que se encienden y empieza a caer la parafina sobre mi cuerpo, que está en ese momento tiritando de frío, que es cercano a la muerte. La obra es en silencio, solamente se escucha el goteo de la parafina sobre mi cuerpo, y finaliza cuando se acaba y se apaga la última vela. Es muy solemne. Es una especie de velorio también, es una especie de llanto, ¿no? Tiene mucho simbolismo y la verdad que fue muy conmovedor. La gente que estuvo presente pues vivió sus propias experiencias y, y, y pues quedaron muy, como decía, algunos se le aguaron los ojos según me comentaron. Entonces, pero fue muy bella la obra. Claro que tengo proyectos, sí, estoy preparando dos performances. No te lo puedo decir todavía qué consiste, porque pues hasta que tenga todo concreto. Lo que sí te puedo adelantar es que voy a viajar a Colombia pronto, donde voy a ir consiguiendo algunos elementos que voy a utilizar para los siguientes performances. Y estoy contenta por ello, sí, porque ya otra vez la ilusión de volver a realizar cosas, todas tienen el mismo contenido, político, social, ecológico, que siempre me ha distinguido en la obra mía, ¿no?